Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Muy bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de podcast, y hoy quiero hablarte de esas palabras o de esas frases o de esas formas de expresarnos que nos bajan el valor profesional, que nos bajan el precio a lo que nosotros hacemos. Y obviamente sabés por qué te traigo esto a la mesa. Venimos hablando mucho de cómo jerarquizar nuestro rol, de cómo poder jerarquizar nuestra área, poder mostrar que todo lo que nosotros hacemos tiene sentido, tiene una ciencia detrás, que vale, que genera resultados, que genera impacto en la organización en la que estamos o a los clientes con los que trabajamos. Y sin embargo, a veces caemos en algunas expresiones o en algunas frases que, lejos de ayudarnos, nos generan, ¿sí?, una sospecha sobre lo que hacemos o nos bajan un poco el precio. Así que de eso te quiero hablar para que puedas estar un poco más atenta o atento a cómo te estás expresando. Y por supuesto también, cuando veas estas frases circulando en la mesa o en el ambiente en el que vos estás, puedas ponerle el freno. Las primeras con las que quiero iniciar son algunas de las más obvias, para después pasar a las que no son tan obvias y tenemos que empezar a ponerle un poquito más el ojo, un poquito más de atención. De las más obvias para mí, empezamos con los diminutivos. Generalmente cuando nos dicen, bueno, hacete un videíto, ¿sí?, una reunioncita, un eventito, mandate un mailcito, todo lo que esté en diminutivo, yo te diría alerta, y si las escuchás, que te los dicen a vos o a tu trabajo, sutilmente ponele un freno, ¿no? Empecemos a hablar completa, ¿no? Es un video, o es un evento, o es un flor de evento, y entonces tenemos que empezar a poner dimensión a lo que estamos haciendo. Muchas veces el hablar en diminutivo, ¿no?, le baja como el tamaño y el esfuerzo a lo que nosotros hacemos, como si fuera algo pequeñito, fácil de hacer, simple, de bajo valor. Entonces ahí, ojo cuando vos escuches ese tipo de frase, y por supuesto te invito a que vos no las utilices para referirte ni a tu trabajo ni al de los demás. Pero sobre todo, acá estamos hablando de cómo jerarquizar tu propio área, cómo jerarquizar tu propio trabajo, con lo cual referite a las cosas por su nombre, ¿sí? Primero, tema de diminutivos, dicho. Segundo, cuando empezamos a sacarnos el valor desde la prudencia, desde la humildad. Por ejemplo, bueno, yo no tengo mucha experiencia en esto, pero quiero decir tal cosa. Bueno, yo no sé mucho de esto, pero, ¿sí? Bueno, yo no tengo tantos años en la empresa, pero, ¿sí? Cuando nosotros anteponemos a lo que vamos a decir una de estas frases, ya estamos invalidando todo lo que viene, ¿no? Porque estamos habilitando a que los demás digan que nuestra opinión no vale porque no tenemos tanta experiencia, no sabemos de esto, nunca lo hicimos, ¿sí? Entonces, ojo, cuando nosotros queremos mostrarnos sólidos o firmes en una opinión, no anteponer este tipo de expresiones, ¿sí? Como que ya invalidas lo que vamos a decir. ¿Qué podés decir en cambio? Es, opino esto, pienso esto, en función de mi experiencia sugeriría tal cosa, ¿sí? Entonces empecemos justamente a revalidar lo que nosotros hacemos en función de lo que estudiamos o de lo que sabemos o de lo que experimentamos o de lo que vimos, pero para apoyar nuestras ideas, no para sacarles el valor, ¿sí? En mi experiencia he vivido estas cosas y me ha funcionado hacer esto, o en mi experiencia he visto que puede resultar mucho más efectivo hacer esto, ir por este camino, ¿sí? Usemos esas frases para jerarquizar lo que decimos y no para sacarle el valor. Pero hasta acá estas son las más obvias. Hay otras que te quiero contar que son muy usadas en nuestro ámbito. Yo la escucho todo el tiempo de colegas en mis sesiones, en mis reuniones, en mis encuentros, y son las que yo creo que, lejos de reforzar nuestro valor, nos lo quitan. Una de esas, por ejemplo, es decir, yo estudié de esto y yo sé, yo soy la experta en esto, háganme caso.
¿Por qué esto te saca el valor? Porque si vos tenés que estar todo el tiempo poniendo el título o el diploma sobre la mesa como una prueba, es que vos no lo estás pudiendo sostener desde la misma proyección de tu imagen, desde el mismo hacer cotidiano. Muchas veces cuando queremos sacar la chapa, ¿no? Sacar el título y decir, bueno, yo estudié esto, yo soy la que tiene la voz autorizada, ¿por qué no me escuchan? Es como ese manotazo ahogado de tener que apelar a algo externo a nosotros, que nos da la autoridad, porque nosotros mismos no la estamos pudiendo ganar. Entonces guarda con este tipo de frases y empecemos a construir esa posición de autoridad por nuestra cuenta. Hemos hablado en otros episodios de cómo empezar a hacerlo, ¿sí? Del posicionamiento, de cómo mostrarnos, pero te vuelvo a recordar algunas de las que hemos visto en otros episodios, como por ejemplo empezar a hacer preguntas. ¿Y por qué están pensando esto? ¿Y cómo lo están viendo? ¿Sí? ¿Y por qué se les ocurrió esto? ¿Y qué tal si no hacemos otra cosa? No hace falta que vos saques el certificado para demostrar que sabes del tema. Por supuesto, podés anticipar riesgos, es la segunda técnica, es si hacemos esto que ustedes opinan o que ustedes dicen o que ustedes proponen, mejor dicho, nos puede pasar este otro tipo de cosas. ¿Sí? A mí ya me ha pasado, es mi experiencia, ¿sí? En mi opinión profesional, este tipo de cosas pueden traer este tipo de riesgos. Cuando vos le anticipás a la otra persona lo que le puede suceder, estás mostrándole que estás un pasito adelante de ellos o que ya incluso atravesaste este tipo de experiencias. También podés mostrar simplemente con expresar tu opinión desde el punto de vista desde el cual estás opinando. Entonces, no es como líder de comunicación o como licenciada en comunicación te voy a decir tal cosa, sino es, mira, en mi experiencia, en mi opinión, podríamos ir por acá y podríamos ganar todo esto. Si hacemos esto, nos va a generar tal impacto. Si hacemos este otro camino, va a generar otro. Y otra forma que también podés utilizar para poder afrontar ese tipo de situaciones es ofrecer alternativas, ¿sí? Por ejemplo, miren, yo en este escenario recomiendo 3 cosas. Podemos ir por acá y hacer esto, podemos ir por acá y hacer esto otro, o podemos ir por acá y hacer esto otro. ¿Qué opinan? Y entonces ahí vos estás dándole opciones o dándole alternativas para que ellos también sean parte de la decisión, para que ellos también sean responsables o corresponsables del éxito de la iniciativa que están ideando. Y esto es sumamente importante porque que vos te jerarquices como profesional y que vos plantees alternativas, hablan de tu versatilidad, tu flexibilidad, tu apertura, también escuchar opiniones, no solamente a dar opciones, sino a escuchar opiniones. Entonces, mostrándote así abierta, estás incluso como hablando desde la confianza y de la seguridad que no tenés mucho más que demostrar, que ya solo con tus actos lo estás haciendo. Entonces, 3 opciones como alternativa a esto de sacar el título son mostrar alternativas, anticipar riesgos, ¿sí? Y hablar desde tu experiencia, desde tu opinión, sin mucho más agregado a eso. Otras de las situaciones muy similar a la que estamos hablando es hablar de tus títulos en vez de hablar de tus logros o en vez de hablar de aquellos que ayudaste. Es muy habitual, esto sobre todo cuando estamos, por ejemplo, leyendo un LinkedIn, leyendo una carta de presentación o un currículum, cuando estamos en una entrevista, cuando estamos hablando de todo lo que yo soy capaz de hacer, a veces nos asentamos mucho en el título, ¿no? Es soy comunicadora social, soy licenciada en comunicación. Hice tal posgrado, hice tal curso. Y eso en sí mismo no dice demasiado. Porque puede haber un montón de otras personas que tengan el mismo título que vos, ¿sí? O el mismo cargo que vos, en el caso de que vos digas, vayas por el mundo de la jerarquía, ¿no? Entonces, hablar desde ese tipo de posicionamiento de lugar, simplemente por tener un título, hace que vos no te diferencies del resto. Y además, tampoco habla mucho realmente de tu capacidad, porque tener el título no habla de la capacidad, de la inteligencia, de la habilidad, de la competencia para algo. ¿Se entiende? Simplemente habla de que tenés una acreditación. Entonces, no demos por supuesto que el resto de personas, del resto de las personas saben qué implica o que les estén dando el mismo sentido a ese título del que le estás dando vos.
Entonces, en vez de hablar de qué títulos tenés o de qué cursos hiciste, habla de aquellas personas que ayudaste, de aquellos desafíos que resolviste, de cómo podés empezar a generarle algún resultado, algún impacto. Supongamos que estás en una de estas conversaciones y decir, sí, yo soy licenciada en comunicación, exacto, pero implementé un medio digital desde cero. O hice una implementación de una red social en mi organización. O he coordinado más de 30 eventos de alto nivel para mi organización. Empezá a hablar de lo que hiciste en tanto que tareas, que tanto que desafíos y por supuesto en tanto que resultados, ¿sí? Por ejemplo, ayudé a posicionarse al CEO de mi empresa como una voz pública en LinkedIn. No sé, estoy inventando por supuesto situaciones, pero me refiero a poner el foco en aquello que vos lograste, en aquello que ya tenés experiencia, en aquello que tenés competencia y no solo en los títulos o en los certificados que fuiste consiguiendo. Que por supuesto, al momento a veces de acreditar un conocimiento es importante tener el título, pero eso es simplemente una acreditación, para que vos realmente puedas demostrar que lo sabés poner en juego y que estás posicionada, digamos, que estás apta para un determinado puesto, un determinado desafío, tenés que hablar desde otro enfoque. Y por último, última de los temas que quiero hablar, ¿sí? Hasta ahora hablamos de no ponerte como, bueno, yo soy la que tiene el título, o yo soy la que experta, o yo soy la líder del área, entonces puedo hacer esto. También hablamos de no ponerle tanto foco a los títulos, sino más bien en los resultados o en lo que lograste, en lo que hiciste desde tu experiencia. Y por último, te quiero presentar el mostrar lo que es difícil. Es algo muy habitual en nosotros de decir, bueno, es que es muy difícil hacer nuestra tarea. Es que hacer un evento no es fácil, es difícil, ¿no? A veces ponemos la expresión como un término común de, bueno, lo que pasa es que hacer tal cosa es difícil, como si al otro le significara algo esto que nosotros estamos diciendo. La otra persona puede que no sepa que es difícil o que no le parezca difícil en lo absoluto. Entonces, cuando vos estás en esas situaciones de tener que jerarquizar tu trabajo, de tener que demostrar que tu trabajo, bueno, lleva una inversión de tiempo, de energía, ampliemos nuestro vocabulario para poder demostrarlo. No simplemente digamos, es difícil, ¿sí? O lleva mucho trabajo, sino que podamos poner ejemplos de cuantificarlo. No te digo simplemente decir horas, cuántas horas te lleva, pero sí hablar de dinero y de la inversión que lleva, hablar de el tiempo o el periodo que más o menos te lleva, mostrar el proceso, cuáles son las etapas, las fases, las tareas concretas que hay que hacer para poder llegar a determinado objetivo. Y el fácil o difícil va a ser un producto de esa comprensión más colectiva de la situación. Por ejemplo, bueno, mira, queremos hacer un evento para mañana. Y vos le podés decir, mira, es que no es tan fácil hacer un evento para mañana. Entonces, en vez de decir eso, podés decirle, mira, si queremos hacer un evento para mañana, tenemos que cumplir este tipo de pasos. Tenemos que buscar un proveedor para tal cosa, tenemos que contratar al que venga a filmar, tenemos que blanquearlo con compras, tenemos que todo lo que tenemos que hacer. Va a caer de maduro que si tenemos que cumplir todos esos pasos, entonces no vamos a llegar a mañana. Pero una cosa es que vos puedas visibilizar todo el esfuerzo que hay detrás de lo que vos haces y otra cosa es que simplemente digas, es difícil, ¿no? A la otra persona no le estamos generando ningún impacto con eso y al contrario lo puedes ver como que no querés hacerlo o que estás poniendo un impedimento. Entonces, contar lo que nosotros hacemos, pero no desde incluso el tono o el énfasis que lo hagamos, no es el de poner un freno, sino es simplemente ser realistas con una situación, ¿sí? Si tenemos que hacer todos estos pasos, ¿para cuándo sería una fecha probable? ¿Para cuándo sí llegaríamos? Y ahí abrís alternativas, ¿sí? Este ejemplo que te estoy dando con un evento lo puedes aplicar a cualquier otra situación. Muchas veces dicen, bueno, es que no es fácil poner límites. Bueno, pensemos, ¿qué implicaría poner límites? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y después evaluemos si es difícil o no. Bien, este episodio se trató de ser muy concreta, muy asertiva y de abrirte un abanico de opciones. Porque generalmente no sabemos bien qué es lo que tenemos que cambiar para que cambien la percepción que tienen sobre nosotros y a veces se trata simplemente de las palabras o las frases que estamos eligiendo
al momento de tener estas conversaciones con nuestros interlocutores. Estas son, por supuesto, algunas de las alternativas que podemos crear. Mi especialidad o mi interés es poder generar con vos esas conversaciones que tengas que diseñar, esas conversaciones que hoy te parecen difíciles incluso, pero para que puedas tener una cajita de herramientas mucho más ampliada para el momento de tener que hablar de tu área, hablar del trabajo que hacen en tu espacio, hablar de tu propio rol, hablar de tu servicio, para que se jerarquice, para que se entienda como lo que vos realmente crees que es, crees que vale, y no usando esas frases típicas, comunes y vicios que venimos arrastrando del lenguaje que en vez de ayudarnos nos perjudican. Espero que te haya servido. Comentame por favor en comentarios, en Instagram, en LinkedIn, si este tipo de herramientas te abrió una mirada, porque me va a encantar seguir esta conversación con vos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.